El niño que visitaba la tumba todos los días, hasta que escuchó su nombre. Imagínate visitar todos los días la tumba de tu madre, pensando que lo había perdido todo, sin saber que el mayor secreto de tu vida estaba a punto de salir de entre las sombras. Mateo tenía solo 8 años. Y lo que descubriría esa noche sobre el terreno cambiaría su historia para siempre. Bauke desenterraría un pasado oscuro que muchos quisieron enterrar para siempre. Hoy escucharás una historia que te tocará el alma y te recordará que a veces el coraje de un niño es la luz que derriba las tinieblas más antiguas. Era una tarde gris, de esos que cargaban el aire con una tristeza invisible. Mateo, de sus 8 años, camina con paso firme hacia el cementerio, como lo hacía todos los días desde que tiene uso de razón. Su pequeño cuerpo temblaba levemente, pero su mirada reflejaba una extraña determinación. Sus deditos apretaban un ramillete de flores silvestres que habían sido recogidas esa misma mañana. El viento jugaba con su cabello oscuro mientras las hojas secas crujían bajo sus zapatillas. Todos los días, cuando llega frente a la tumba de su madre, Mateo guarda silencio en silencio. No sabía exacta qué significaba la muerte, pero entendía que su mamá ya no volvería. Le hablaba como si pudiera escucharle, contándole los pequeños logros del día, un dibujo que había hecho en la escuela, el gol que anotó en el recreo, la pelea con su amigo Diego. Sus grandes ojos estaban humedecidos, pero evitaba la tradición, como si las lágrimas pudieran romper este frágil hilo que solo él unía a él. El cementerio era un lugar tranquilo, pero para Mateo era un torrente de susurros. Creía escuchar la voz de su madre en el crujir de las ramas, en el canto lejano de un pájaro, en el suave zumbido del viento. Era su refugio, su ritual diario. Los adultos del pueblo murmuraban a sus espaldas, compadeciéndolo, pero ninguno se atrevía a interrumpir su rutina. Todo el mundo conoce su historia, al menos la que creen conocer. Ese día, sin embargo, el ambiente tenía algo diferente. El aire olía más frío, más denso. Mateo sintió un escalofrío que no provenía del clima. Mientras ardua las flores sobre la tumba, una amplia sombra a pocos metros detrás de ella. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. Su corazón comenzó a ladrar con la fuerza, a pesar de que trató de convencerse a sí mismo de que solo había sido su imaginación. El reloj de la iglesia circundante marcaba las 6 cuando escuchó, por primera vez, esa voz extraña. Mateo. Su nombre flotó en el aire como un susurro que no venía de ninguna parte. Se incorporó de golpe, buscando con la mirada en todas direcciones. Nadie. Solo el viento y las cruces frías de piedra observándolo en silencio. Intentó calmarse, pero una mezcla de miedo y curiosidad comenzaba a crecer dentro de él. Quizá fue el viento, se dijo, aunque su pecho seguía palpitando como si quisiera escaparse. Dio un paso hacia atrás, pero la voz volvió, Mateo. Ven aquí. Esta vez, sonaba más cerca, más clara, más humana. Su instinto era decisivo, que estaba allí, pero algo en esa voz tenía un tono familiar y cálido. El niño Bridham, aferrándose al colgante que llevaba siempre al cuello, el último regalo de su madre. Sus piernas se agitaron por un instante, pero se vio obligado a avanzar, guiado por el misterioso llamado. El camino lo llevó hasta la parte más antigua del cementerio, donde las tumbas estaban cubiertas de musgo y se distanciaban los nombres. La niebla comenzaba a descender, creando figuras caprichosas en el aire. Mateo avanzaba con pasos cortos, atentos, cada crujido bajo sus pies lo sobresaltaba. Entonces, de detrás de un viejo árbol, surgió una silueta. Alto, inmóvil. Sus ojos brillaban bajo la sombra de un sombrero oscuro. Mateo se detuvo en seco, conteniendo la respiración. El desconocido pasó al frente y, con voz fuerte pero firme, volvió a pronunciar su nombre, Mateo, soy yo. Mateo sintió un vacío en el estómago. La voz del hombre tenía algo inquietantemente familiar, pero su mente infantil no podía ser utilizada. El desconocido bajó lentamente, acercándose a su altura, sin dejar de mirarlo a los ojos. Esperó tanto tiempo para verte,
susurra con un tono cargado de emoción contenida. Mateo retrocedió un par de pasos, sus manos temblaban. El viento helado levantaba pequeñas espirales de niebla entre ellos. El hombre saqueó el interior de su refugio con una pequeña caja de madera gastada. «Esto era de tu madre», dijo mientras la extendía hacia Mateo. El niño bajó la mirada, reconociendo lo delicado registrado en la tapa. Un día la había visto en las manos de su madre cuando era más pequeño. La confusión se mezclaba con el miedo. ¿Cómo podía este hombre tener algo tan íntimo?, pienso. Mateo no se atrevía a tocar la caja, pero sus ojos no podían separarse de ella. «No quiero hacerte daño», continuó el hombre, «solo vine a decirte la verdad». El niño tragó saliva con dificultad. Su corazón ladraba como un tambor mal hablado. Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero las palabras no salían de su boca. «Tu madre y yo fuimos muy cercanos», confesó el hombre con la voz rota. «Hubo razones por las que nunca pudimos ser juntos cuando naciste». Mateo frunció el ceño, incrédulo. Nadie había hablado nunca de un hombre en la vida de su madre. Siempre creí que había habido una sola desde su nacimiento. La niebla espesaba a su alrededor como si quisiese ocultar aquella conversación. «¿Quién eres?», logró preguntar al fin, con un hilo de voz. El hombre suspira ampliamente, sus ojos se humidificaron. «Soy tu padre, Mateo». Las palabras flotaron en el aire como un Farren Salad. El niño dio un paso atrás, tambaleándose, como si el suelo hubiera cedido bajo sus pies. El eco de esa declaración resonaba en su mente una y otra vez. «¿Mi padre? Pero, ¿por qué nunca te has sorprendido?». El hombre parecía leer sus pensamientos. «Nunca quise abandonar el arte. Me lo impidieron. Fue una historia dolorosa y compleja que ahora deberías conocer». La frialdad del ambiente contrasta con el ardor que crepita en el pecho de Mateo. «Tu madre te amaba tanto que quiso protegerte de cosas que eran muy peligrosas», continuó el hombre mientras sus ojos brillaban de tristeza. «Pero ahora es momento de que conozcas todo lo que pasó». Mateo estaba paralizado, luchando por entender la magnitud de esas palabras. El hombre dio otro paso hacia él, extendiendo su mano. «Si me das la oportunidad, te lo contaré todo, hijo». Esa última palabra lo golpeó como un rayo. «Hijo». Algo dentro de él quería correr, pero otra parte de esto deseaba escuchar. Las emociones se agolpaban sin control. Las sombras del cementerio parecían cerrar el cerco a su alrededor. El viento susurraba nombres antiguos, como si las propias tumbas observaran el reencuentro. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, dio un pequeño paso adelante. «Dime la verdad», susurró finalmente. Tema 3. El secreto revelado. El hombre suspiró profundamente antes de comer. «Tu madre y yo nos conocimos hace muchos años, cuando éramos muy jóvenes», empezó un reporte con voz pausada. «Nos queremos, Mateo. Pero nuestras familias estaban en contra de nuestra relación». Las palabras flotaban en el aire denso del cementerio, y Mateo, aunque confuso, no podía separar sus ojos de los de aquel hombre. «Mi familia pertenece a un mundo peligroso», continuó, bajando la voz. «Negocios oscuros, papás, agradables. Tu madre quiso protegerte desde el principio. Así que nunca me permití acercarme cuando nací». Mateo tragó saliva. Sentí un nudo en la garganta que la ahogaba, pero quería saber más. El hombre tomó una fotografía tosca de su refugio. En ella, se veía a una pareja joven abrazada en un jardín soleado. Mateo reconoció de inmediato a su madre, radiante y feliz. De su lado estaba ese hombre, pero joven, pero claramente él. «Siempre estuve cerca, aunque tú no lo supieras». Las palabras se clavaban en el corazón de Mateo. «Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué desapareces después de tanto tiempo?», preguntó con la voz temblorosa. El hombre bajó la mirada, visiblemente conmovido. «Porque alguien ha vuelto a buscarnos, hijo. Y esta vez, podría ser difícil para ti». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Alguien? ¿Quién?», exigió saber.
El hombre miró hacia las sombras del cementerio, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. Personas de mi pasado, a quienes creamos desaparecidos. Quieren algo que tu madre siempre mantuvo oculto. La niebla se hizo más espesa, como si el mismo ambiente quisiera envolver ese secreto. En esa caja hay algo más que recuerdos, dijo el hombre, señalando el objeto que aún sostenía Mateo. Es la única prueba que puede detenerlos. Mateo, con los manos temblorosas, abrió lentamente la pequeña bodega de madera. Inside, envuelto en un pañuelo antiguo, había un colgante de oro con un símbolo desconocido. También había un sobre cerrado. Esta es la herencia que tu madre quiere proteger, explicó el hombre. El niño acariciaba el colgante, ciñendo su frialdad. ¿Qué significa esto?, preguntó sin comprender. El hombre lo observó con seriedad. Es la llave a verdades que todavía no estás listo para conocer, pero que pronto deberás enfrentar. En este momento, un crujido seco resonó entre las tumbas cercanas. Ambos giraron la cabeza, alerta. La figura de un hombre encapuchado apareció brevemente entre la niebla antes de desaparecer. El padre de Mateo lo sujetó del hombro. No estamos solos, debemos ser hermanos. Ahora comienza lo más peligroso. El hombre apretó con firmeza la mano de Mateo y lo guió rápido entre las tumbas antiguas. Sus pasos resonaban en el suelo húmedo mientras la niebla envolvía cada rincón. El corazón de Mateo latía desbocado, nunca hubo una sensación de miedo real. ¿Quiénes son?, preguntó con la voz quebrada mientras correrían. Son hombres que buscan venganza, Mateo. Creen que ese colgante puede arruinarlos si sale a la luz la verdad que escondida, respondió el sacerdote mientras avanzaba con rapidez. Los susurros del viento parecían mezclarse con murmullos humanos, como si más de uno los persiguiera entre las sombras. De pronto, un grito lejano resonó desde el otro extremo del cementerio. Ahí están. Las siluetas de los encapuchados emergieron de la niebla, acelerando el paso. El padre de Mateo apretó más fuerte su mano. No te sueltes, pase lo que pase, ordenó con voz firme. Doblaron por un sendero estrecho bordeado de cruces antiguas y árboles retorcidos. Las ramas golpeaban los rostros al pasar. Mateo solo podía ver unos metros más adelante. El frío le cortaba la respiración y sentía el suete helado en su espalda. Llegaron hasta un viejo mausoleo de piedra medio derrumbado. Entra aquí, indicó el hombre abriendo con esfuerzo una puerta de hierro oxidado. El chirrido de los goznes resonó como un lamento entre la niebla. Ambos se escondieron dentro, Jade. El interior estaba oscuro y olía a humedad y antigüedad. Solo un delgado rayo de luz lunar se filtraba por una grieta del techo. Desde afuera, los pasos apresurados de los perbuscas retumbaban mientras buscaban a su alrededor. ¿Qué quieren de mí?, susurra Mateo, abrazando el colgante contra su pecho. El padre lo miró fijamente. No es de ti de quien buscan venganza, hijo, es contra mí. Pero ahora, tú eres la clave que puede desenmascararlos. El silencio era interrumpido por el ruido de los pasos que se acercaban a la entrada del mausoleo. Revisen aquí, ordenó una voz que retumba desde afuera. Mateo temblaba, sus pequeños dedos se aferraban a la mano de su padre como un ancla de vida. El sacerdote sacó un objeto metálico que ardía a la tenue luz, una pequeña llave vieja. Esto nos da una oportunidad, pero debes confiar en mí, susurró al oído de Mateo. Los pasos estaban ya al otro lado de la puerta. Cuando te diga, corre, lo harás tan rápido como puedas, hijo. Promételo, dijo con urgencia. Mateo asintió con los ojos llorosos. Las sombras se proyectaban ya bajo la puerta. Mateo apenas podía respirar. Escuché los pasos que se acercaban, el sonido del hierro crujiendo bajo la presión de manos desconocidas que intentaban entrar en el mausoleo. Su padre, arrodillado junto a la pared, localizó una pequeña grieta en el suelo de piedra e insertó la antigua llave con precisión. Se escuchó un crujido y un plato del suelo comenzó a moverse lentamente. Un compartimento secreto fue revelado ante ellos. Sin pensarlo dos veces, el padre tomó a Mateo de la mano y lo guió escaleras abajo.
La oscuridad los envolvió mientras la tapa del compartimento se cerraba silenciosamente sobre ellos. En el exterior, los encapuchados invadieron el mausoleo, pero solo encontraron silencio y sombra. En el interior, un túnel estrecho y húmedo se extendía frente a los dos, iluminado solo por una linterna oxidada que su padre había encendido. Mateo caminaba con dificultad, oliendo a piedra mojada y musgo. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero ahora había un hilo de esperanza mezclado con miedo. Este túnel conduce a un lugar seguro, a un refugio construido hace mucho tiempo, susurró su padre, como si temiera que incluso las paredes pudieran oírle. A medida que avanzaban, el padre continuaba explicando, este lugar fue creado por un hombre que también guardaba secretos, secretos como el nuestro. Mateo lo escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra como si se tratara de un cuento imposible. El collar todavía colgaba de su cuello, palpitando contra su pecho como si tuviera vida propia. El túnel terminaba en una cámara subterránea, llena de libros viejos, mapas, objetos extraños y papeles amarillentos. Era un santuario del pasado. En el centro, había una mesa con un diario abierto. Su padre se acercó a él y comenzó a pasar las páginas, con los ojos atentos. Aquí está, murmuró. La historia que tu madre ocultó durante tantos años. Mateo se acercó, notando los símbolos y las palabras. Lo que hay aquí. ¿Podría yo destruir a esta gente, verdad?, preguntó con voz vacilante. El padre asintió. Sí. Y por eso están dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguirlo. La amenaza se hizo más real a cada segundo. Y Mateo sintió que ya no era solo un niño, algo dentro de él comenzaba a despertar. ¿Y mamá lo sabía todo?, preguntó. Su padre lo miró con ternura. Ella sabía, y dejé pistas para que encuentres este lugar por si me pasa algo. Ella creía en ti más que nadie. Mateo bajó los ojos. Una ola de emoción lo recorrió de la cabeza a los pies. Por primera vez, sintió que su dolor era también su fuerza. El silencio de la cámara fue roto por un ruido lejano, algo se había activado. Tal vez habían descubierto el pasadizo secreto. El padre cerró el diario con firmeza y se lo entregó a Mateo. Es hora de decidir. O nos escapamos, o enfrentar lo que venga. Y en los ojos del niño, ya no había miedo. Solo el coraje de alguien que lleva un legado. Al fondo de la cámara, apareció una nueva puerta, como si hubiera sido activada por algo que Mateo sostenía. Una tenue luz se escapó por los bordes. La llave del futuro está contigo, susurró el padre. Y juntos, dieron el primer paso hacia lo desconocido. La nueva puerta revelaba una estrecha escalera excavada directamente en la roca, iluminada por antiguas antorchas que aún ardían misteriosamente. El aire interior era pesado, cargado de historia y secretos. Mateo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Cada paso resonaba en múltiples direcciones, como si todo el túnel respirara junto con ellos. Este paso lo construyeron tus abuelos, mucho antes de que tú nacieras, explicó el padre, sin perder de vista cada sombra. Nuestra familia siempre supo que algún día alguien intentaría destruirnos por lo que sabemos. Mateo estaba tratando de asimilar el peso de esas palabras, todavía luchando por reconciliar su infancia sencilla con el complejo pasado que ahora se desplegaba ante él. En cada pared, símbolos antiguos en relieve contaban historias de traiciones, pactos y promesas incumplidas. Era como hojear un libro vivo de un pasado que le había sido negado durante años. ¿Todo esto, mamá también lo conocía?, preguntó en voz baja. El padre asintió con un suspiro. Ella guardó estos secretos para protegerte. Un nuevo ruido lejano les hizo detenerse de repente. Resonó como si se rayara el metal. Nos están siguiendo, murmuró el padre, acelerando el paso. Las llamas de las antorchas parpadeaban, como si el fuego mismo también temiera lo que se acercaba. Mateo apretó el diario contra su pecho como si fuera su única arma. Al final del pasillo, una gran puerta de piedra bloqueaba el paso. En ella, un mecanismo de ajuste parecía estar esperando el collar de Mateo. Su padre lo guió con delicadeza.
Solo tú puedes abrirlo. Con manos temblorosas, Mateo metió el medallón. Un profundo crujido reverberó, seguido de un lento movimiento de la puerta abriéndose con un antiguo gruñido. Al otro lado, una sala circular iluminada por la luz natural que penetraba a través de pequeñas grietas altas. En el centro, un pedestal de mármol sostenía una caja fuerte de metal sellada con símbolos idénticos al collar. «Está todo aquí», susurró el padre. «Las pruebas, los documentos, los nombres. Todo lo que temen». Cuando su padre comenzó a manipular la caja fuerte, Mateo se dio la vuelta cuando escuchó un nuevo sonido detrás de ellos, pasos rápidos. Las sombras de los perseguidores ya avanzaban por el corredor. El tiempo se acababa. «Date prisa, papi», gritó. Pero el mecanismo de la bóveda era complejo y requería precisión y calma. «Si podemos abrir este, cambiará por completo», dijo el padre, moviendo sus ágiles dedos las piezas del rompecabezas. Cada segundo parecía una eternidad. Las voces de los encapuchados sonaban cada vez más cerca. Mateo miró hacia la entrada de la cámara, ya podía ver sus siluetas acercándose, como espectros hambrientos. «Mateo. Escucha bien», susurró el padre con urgencia. «Si algo me pasa, tú debes llevar lo que hay aquí. Prometemático». El niño, con lágrimas en los ojos, solo pudo asentir. Ya no era solo miedo. Era responsabilidad, era amor, era coraje. En el mismo momento en que el primer perseguidor cruzó la entrada, la caja fuerte se abrió y se abrió lentamente, revelando decenas de documentos, fotos y grabaciones. Pero ahora, era demasiado tarde para escapar sin confrontación. Los encapuchados entraron en la cámara con pasos firmes y amenazantes. Sus ojos fríos encontraron de inmediato la caja fuerte abierta. «Ahí es», gritó el dirigente, señalando los papeles. Mateo, instintivamente, se colocó frente a su padre, protegiendo con su cuerpo ese tesoro de secretos. El líder se acercó con una sonrisa cínica. «Niño valiente. Pero esto no es porcentaje para ti». Su voz sonaba llena de desprecio. Dos de sus cómplices rodearon al padre de Mateo, obligándolo a alejarse de la bóveda. Incluso acorralado, el padre mantuvo una mirada firme y desafiante. «Ustedes destruyeron mi vida, pero no tendrán el legado de mi hijo», dijo con voz firme. El líder se echó a reír, como si le divirtiera la última valentía. «Tu esposa pensó que podía escondida la verdad para siempre, pero todo tiene un precio». Las palabras atravesaron el aire como veneno. Mateo sujetó el diario y el collar con fuerza, sintiendo un extraño calor en su interior. No era solo miedo, era indignación. Sus ojos, que hasta entonces habían llevado inseguridad, ahora brillaban con una nueva fuerza. «No se los daré», gritó con voz firme. El líder dio un paso adelante y extendió la mano hacia el niño. «Nada de mares estúpidos. No sabes lo que estás protegiendo». Pero fue interrumpido cuando un fuerte estallido resonó en el túnel. Alguien más había llegado. Todos miraron hacia la entrada. La tensión explotó en un silencio absoluto. Dos hombres uniformados, con insignias brillantes, aparecieron a la entrada de la cámara. «¡Alto! Policía», gritaron con autoridad. Los encapuchados quedaron paralizados por un segundo. «Baje las armas ahora», ordenó uno de los policías. La escena se congeló durante largos y sofocantes momentos. El padre de Mateo aprovechó el momento y, con un movimiento rápido, llevó a Mateo detrás del pedestal. «Corre cuando te diga», le murmuró a su hijo. Se levantaron las armas. Un disparo rompió el silencio. Todos se tiraron al suelo mientras el sonido metálico de las balas rebotaba en las paredes de piedra. Mateo se estremeció y cerró el diario contra su pecho. La adrenalina le corría por las venas. Los gritos de los hombres resonaron en la cámara. Se había desatado el caos. En medio de la confusión, el padre de Mateo agarró el sobre con los documentos más comprometedores y los metió en la mochila de Mateo. «Ahora, hijo. Corre», gritó. Sin mirar atrás,
Mateo corrió hacia un pasillo lateral que había sido abierto por la policía. El sonido de los disparos se alejaba cada vez más a medida que sus pasos resonaban a través del estrecho túnel. El niño corría con el corazón latiendo como un tambor, cada vez más rápido, como si la vida misma dependiera de esos pasos. Las lágrimas fluían, mezcladas con el sudor frío de su rostro. Sabía que su huida significaba mucho más que salvarse a sí mismo. Ahora llevaba un secreto capaz de cambiarlo todo. Mateo corrió sin saber exactamente dónde, solo siguiendo el estrecho pasillo débilmente iluminado por linternas fijadas a las piedras. Sus pasos resonaban detrás de él como una amenaza constante. El peso de la mochila a la espalda le recordaba la importancia de lo que llevaba. No era solo un chico que huía. Ahora, él era el guardián de una verdad enterrada durante mucho tiempo. El túnel parecía interminable, con varias bifurcaciones confusas. En cada encrucijada, confiaba en su intuición y en los mapas que había visto rápidamente en su escondite anterior. El sonido de los disparos ya se estaba volviendo lejano, pero el miedo continuaba quemando su pecho. «Sigue, Mateo, sigue», se repetía a sí mismo, como un mantra de valentía. En un momento dado, llegó a una pequeña cámara circular donde el túnel parecía dividirse en dos salidas. Dejó de jadear, tratando de decidir el camino. Sus ojos recorrieron la habitación hasta que encontró una marca grabada en la piedra, el mismo símbolo del medallón que llevaba en el pecho. Esta solo podía ser la señal que su madre había planeado para él. Siguiendo la marca, tomó el pasillo de la derecha. La oscuridad parecía ahora más densa, como si el túnel quisiera tragárselo. De repente, el suelo tembló ligeramente bajo sus pies. Un crujido metálico resonó detrás de él. «Están cerrando los pasadizos», pensó, y aceleró aún más el paso. Más adelante, una enorme puerta de hierro comenzó a descender lentamente, como una trampa automática. Mateo aceleró desesperadamente, el sonido metálico se hacía más fuerte con cada metro. En un último impulso, se arrojó por debajo de la puerta en el preciso instante en que ésta se cerró completamente detrás de él, separándolo de sus perseguidores. Ahora estaba solo en un pasillo nuevo, aún más estrecho, iluminado por tenues luces de emergencia. El silencio absoluto era inquietante, solo interrumpido por su respiración agitada. Se detuvo un momento para recuperar el aliento, con las piernas temblorosas y el corazón aún acelerado. Al final del pasillo, una estrecha escalera de hierro conducía hacia arriba. Trepó con cuidado, cada paso crujía bajo su peso. Cuando llegó a la cima, empujó una tapa de metal y se encontró, finalmente, fuera del subsuelo. El cielo estrellado lo recibió con un viento frío y cortante. Mateo estaba ahora en un terreno baldío detrás de una vieja fábrica abandonada, a varias cuadras del cementerio. Miró a su alrededor, en busca de señales de peligro, pero reinaba el silencio del amanecer. Cayó de rodillas por un momento, abrumado por el cansancio y la emoción. Pero no podía parar. Sabía que todavía había riesgos. Abrió su mochila y repasó rápidamente lo que había logrado salvar: documentos, fotos, el diario y el collar. Aquí estaba la clave para derribar a esos hombres oscuros. Y ahora sabía exactamente quién podía ayudarle. Con las piernas temblorosas pero el corazón decidido, se levantó y comenzó a caminar hacia la casa de alguien en quien su madre siempre le había dicho que podía confiar, el viejo periodista amigo de la familia. Quizás, finalmente, se le diría la verdad al mundo. La casa del periodista estaba en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles altos y sombras profundas. Mateo caminaba con pasos rápidos y silenciosos, el amanecer aún no envolvía todo en un manto de misterio. Los recuerdos de las palabras de su madre resonaron en su mente: si algún día necesitas ayuda y yo no estoy, busca a Tomás. Cuando llegó, vio la tenue luz de la habitación encendida. Esto lo tranquilizó un poco. Se acercó a la puerta de madera y golpeó con fuerza 3 veces, como le había enseñado su madre. Durante unos segundos reinó el silencio. Entonces la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de mediana edad, con una expresión cansada pero con ojos atentos y penetrantes. «¿Mateo?», preguntó Tomás sorprendido.
El chico se limitó a asentir, con lágrimas en los ojos. Sin perder tiempo, Tomás lo empujó adentro y cerró la puerta detrás de él. ¿Qué pasó, niño? ¿Dónde estás, madre? Esas palabras hicieron que un nudo apretara el pecho de Mateo. Ella está muerto. Pero vine porque ella confió en ti. Tomás lo guió a la sala y rápidamente se dio cuenta de la gravedad de la situación cuando vio el diario y los documentos que llevaba Mateo. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó con cara seria. Mi padre apareció esta noche. Me lo contó todo. Y ahora nos persiguen, explicó el chico con voz entrecortada. El periodista hojeó rápidamente los documentos, reconociendo nombres peligrosos y negocios sucios que había estado tratando de exponer durante años sin pruebas suficientes. Esto puede tumbar a los medios de comunicación, Mateo, murmuró, visiblemente impresionado. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Mientras hablaba, Tomás activó un sistema de cierre de las ventanas y apagó las luces principales de la casa. Si te encontrara, seguramente también te encontraría a ti. Mateo lo observaba en silencio, absorbiendo la gravedad de la situación. Ya no era solo un secreto de familia, era una red de profunda corrupción. De repente, sonó el teléfono fijo. Ambos se sobresaltaron. Tomás respondió con cautela, pero del otro lado, solo respondía el silencio. Afuera se escuchó un crujido seco. «Nos estás observando», susurró el periodista, con expresión tensa. Corrió a un compartimento secreto de la chimenea y sacó una pequeña bolsa de emergencia. «Tenemos que irnos al mismo tiempo, Mateo. Si estos documentos son correctos, tu madre finalmente descansará en paz», dijo, sosteniendo firmemente el hombro del niño. Mateo sintió que se mezclaba una ola de orgullo y miedo. Estaba decidido a seguir hasta el final. Ambos salieron por la parte trasera de la casa, atravesando un pequeño bosque. La oscuridad era casi total, pero Tomás conocía todos los atajos. Con cada paso, los sonidos de los posibles perseguidores resonaban en las sombras. «Aguanta un poco más, muchacho», susurró el periodista. «Ya casi, lo somos». En el horizonte comenzaban a aparecer las luces de una pequeña radio comunitaria. Fue aquí donde Tomás planeó compartir la verdad con el mundo. Pero el peligro aún los rodeaba, y ambos sabían que el momento más peligroso estaba a punto de llegar. La pequeña estación de radio parecía un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Las viejas ventanas temblaban con el viento de la madrugada, pero en el interior aún había vida. Tomás conocía el lugar como la palma de su mano, había utilizado ese estudio muchas veces para denunciar pequeñas injusticias. Ahora, era diferente. Ahora llevaban algo mucho más grande. «Entra rápido, Mateo», dijo Tomás, mientras cerraba la puerta de acero tras ellos. El niño, todavía jadeando, observó las paredes llenas de equipos viejos, cables enredados y micrófonos oxidados. En la esquina, un generador zumbaba suavemente, manteniendo todo en funcionamiento incluso en las peores emergencias. Tomás colocó los documentos sobre la mesa principal y comenzó a organizar rápidamente las pruebas. «Se va a transmitir en vivo», explicó con la mirada fija en la pantalla de la computadora. «Una vez al aire, ya no podrán callarlo. Pero debemos ser rápidos». Mateo asintió, con el corazón acelerado ante la idea de exponer finalmente toda la verdad. Mientras Tomás ajustaba las frecuencias, Mateo escuchó un ruido afuera. Como reflejo, corrió hacia la ventana y vio dos autos negros estacionados en el camino de tierra. Los hombres partieron a toda prisa, con potentes linternas y radios atadas al pecho. «Han llegado», gritó el niño, con pánico en los ojos. Tomás activó el micrófono principal, con voz temblorosa pero firme: «A todos los oyentes, lo que van a escuchar es la verdad que muchos intentan pensar durante años». Al otro lado, los primeros oyentes comenzaron a sintonizar. El público creció rápidamente en el silencioso amanecer. Afuera, los hombres armados se acercaron a la puerta. El periodista no se detuvo: «Tenemos documentos, actas y nombres. Este rojo criminal ha operado en las sombras durante décadas.
Con cada palabra transmitida, el riesgo aumentaba. Ahora, no había vuelta atrás. Un golpe en la puerta interrumpió momentáneamente la transmisión. «Rápido, Mateo, ayúdame», gritó Tomás. Juntos, apilaron mesas y sillas para retrasar la invasión. La vibración de la madera amenazaba con ceder bajo los violentos golpes de los perseguidores. La señal de radio seguía en el aire. Las voces de los oyentes comenzaron a llamar, conmocionados por las revelaciones en vivo. «Esto es cierto. Yo trabajé para esa gente», dijo un oyente anónimo. Las confesiones comenzaron a surgir en un efecto dominó, fortaleciendo aún más la denuncia. «Están perdiendo el control, Mateo», dijo Tomás con una sonrisa nerviosa. «Cada minuto que soportamos, más gente escucha la verdad». La puerta principal ya mostraba grietas. El miedo era palpable, pero la adrenalina sostenía a los dos como si fueran soldados en batalla. Afuera, las sirenas comenzaron a sonar al amanecer. Los oyentes de radio habían llamado a la policía. «Ya vienen las autoridades, Mateo», gritó Tomás. Pero los atacantes no tenían intención de esperar. Uno de los encapuchados sacó una palanca y, de un último golpe, rompió la puerta. Ahora, el enfrentamiento estaba a punto de llegar a su punto álgido. La puerta se derrumbó y los hombres encapuchados irrumpieron en la habitación como una tormenta furiosa. Mateo y Tomás se retiraron a la esquina opuesta, protegiendo los papeles y el micrófono que aún estaban encendidos. «Apaguen esa transmisión ahora», gritó el líder, con los ojos llenos de odio. La voz aún salía clara de los parlantes a toda la ciudad. Tomás levantó las manos, tratando de mantener la calma. «Ya es tarde, el pueblo entero ya los escucha». Las manos de los criminales temblaban de rabia. Uno de ellos pateó el equipo, tratando de interrumpir la transmisión, pero Tomás había activado una grabación automática de respaldo. La denuncia quedaría en el aire, incluso con la destrucción de los artefactos. El dirigente apuntó con un arma a Tomás. «Si no entregamos los documentos, esto termina mal». Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, dio un paso adelante, sujetando su mochila con fuerza. «No se los atreví», gritó con una valentía que sorprendió incluso a su propio corazón. El líder se acercó, furioso. Pero en ese mismo momento, las sirenas sonaron más cerca. Coches de policía rodearon el edificio. Las luces rojas y azules invadieron el estudio a través de la ventana rota. Los megáfonos resonaban: «Arrojen las armas y salgan con las manos arriba». El asedio era completo. Ahora, el juego había cambiado. Por un momento, se hizo el silencio. Los captores intercambiaron miradas, vacilantes. Uno de ellos, desesperado, intentó arrastrar a Mateo como rehén, pero Tomás reaccionó con un valiente empujón. La pelea fue breve y violenta, los muebles volcados, los papeles volando, pero Mateo logró liberarse y correr hacia los policías que invadieron por la entrada lateral. En segundos, los criminales fueron dominados. Esposados y con el rostro descubierto, revelaron su verdadera identidad. Entre ellos había políticos, empresarios y figuras respetadas de la ciudad que, durante años, habían operado en la sombra. El peso de la transmisión en vivo los había dejado sin posibilidad de defensa. Mateo lo miraba todo con el corazón palpitante. Vio los rostros que antes solo había conocido como importantes ahora desenmascarados frente a toda la gente. El jefe de policía se acercó y lo abrazó cuidadosamente. «Valiente, muchacho. Muy valiente». Tomás, incluso herido, sonrió orgulloso. Toda la ciudad estaba despierta, escuchando cada detalle. Las redes sociales explotaron con comentarios, videos y testimonios. Finalmente, la red de mentiras comenzó a desmoronarse y la justicia dio sus primeros pasos. Mateo, con el diario aún apretado contra el pecho, miró al cielo estrellado. En el silencio de la madrugada, sintió que su madre, de alguna manera, también estaba allí. Todo lo que temía había sido revelado. Pero la historia aún no había terminado. Porque ahora llegó la parte más difícil: reconstruir todo.
Por fin comenzaba a amanecer en el horizonte, disipando las sombras de la noche más larga de la vida de Mateo. A medida que el sol se elevaba lentamente detrás de las montañas, los primeros pájaros cantaban, como si celebraran el final de un ciclo oscuro. Toda la ciudad hablaba de una sola cosa, la verdad finalmente revelada. Mateo estaba sentado en la acera frente a la comisaría, cubierto con una manta y una taza de chocolate caliente en las manos. A pesar de la fatiga extrema, sentí un alivio indescriptible. Tomás, con algunas abrasiones, se sentó a su lado y sonrió. Tu madre sería muy orgullosa, Mateo. Las autoridades han comenzado a emitir las primeras órdenes de arresto contra decenas de personas involucradas en el plan. Periódicos, radios y redes sociales no hablaban de otra cosa. Las máscaras habían caído. Y todo gracias a un niño de 8 años que decidió enfrentarse al miedo y proteger lo que su madre le confió. Ahora empieza lo más importante, dijo Tomás en tono serio. Reconstruir lo que ellos destruyeron durante tantos años. Mateo asintió, comprendiendo que la batalla legal sería larga, pero que el paso más difícil ya estaba dado, la verdad estaba expuesta. Y eso no lo pudo borrar nadie. Varios reporteros intentaron acercarse para obtener una palabra del valiente niño, pero los oficiales formaron un círculo protector a su alrededor. Mateo no dijo nada. Solo miró el medallón que aún llevaba colgado del cuello, símbolo de su madre, de su historia, de todo lo que había estado protegido durante tanto tiempo. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Ahora eran lágrimas distintas. Ni de miedo, ni de dolor. Eran lágrimas de honor, de memoria, de amor eterno. Porque, aún sin entenderlo todo, Mateo sabía que había cumplido lo que su madre más quería, proteger el bien y enfrentar el mal con valentía. El jefe de policía se acercó de nuevo, arrodillándose frente al niño. Nos dio más que pruebas, Mateo. Nos diste esperanza. Esa frase quedó grabada en su mente. Por primera vez en mucho tiempo, la ciudad respiraba un aire diferente, el aire de la libertad. Cuando el sol finalmente iluminó completamente el día, Mateo sintió una suave brisa acariciar su rostro. Cerró los ojos por un momento y, en el fondo de su corazón, sintió como si la voz de su madre le susurrara al oído, «Estoy orgullosa de ti, mi pequeño valiente». Pero incluso con el final de la noche, algo en el interior de Mateo decía que aún podían surgir nuevos capítulos de esta historia. Después de todo, cuando la verdad sale a la luz, siempre hay consecuencias inesperadas. A veces, los secretos más oscuros no se escondían bajo la tierra. Si es condenado, en los silencios de los que la aman. Mateo era solo un niño. Pero su coraje rompió el muro de mentiras que los adultos habían construido durante años. Porque la verdad siempre encuentra su camino. E incluso la pérdida de su madre de un inmenso vacío le dejó también el legado más poderoso. El coraje para enfrentar lo que otros temen. Hoy, aquella ciudad respira un nuevo aire. Pero Mateo jamás será el mismo. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras escuchado tu nombre en medio de un cementerio vacío?